Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar lo que corresponde a la semana 29 de la plataforma Aprendo en Casa Portal Web. Soy el profesor Robert Flores Santamaría y en esta ocasión vamos a trabajar lo que corresponde a matemáticas de cuarto grado de secundaria. Vamos a trabajar el día 3 que titula Determinamos las condiciones y restricciones de una situación aleatoria. Muy bien. Esta semana tenemos como título Cómo enfrentamos la problemática de la salud pública. Y en lo que respecta al día 3 determinamos las condiciones y restricciones de una situación aleatoria. En lo que respecta a esta semana, ya semana 29, vamos a trabajar un nuevo tema, el cual es probabilidades, ¿sí? Vamos poco a poco a ir metiéndonos de lleno a ese nuevo tema, probabilidades. Empezamos con el título de nuestra situación significativa, toma de decisiones. Esto también lo pueden encontrar en la página 169 del cuaderno de trabajo. ¿Ya? Hay algo similar, solamente que le han cambiado algunas pequeñas cositas ahí. Empezamos. Al inicio de cada semana, Enrique elabora la lista de platos nutritivos para la alimentación de su familia. Durante la semana que viene, él tiene previsto preparar 4 entradas y 7 segundos. Sus entradas y segundos son fácilmente combinables, lo cual le anima a armar el menú diario al azar. En una caja coloca papelitos con los nombres de las entradas y en otra caja papelitos con los nombres de los segundos. Para el menú del día, Enrique toma un papelito de cada caja y así tiene la combinación entrada-segundo. Para las entradas, toma un papelito, lo lee y lo devuelve a la caja dado que solo dispone de 4. Para los segundos, como tiene uno para cada día de la semana, no devuelve el papelito seleccionado a la caja. Y los retos para estas 2 semanas serán elaborar un esquema para representar todas las combinaciones entradas segundos posibles durante los 3 primeros días de la semana. Y determinar la probabilidad de sacar una entrada y un segundo al gusto de uno de sus familiares en el primer día. Muy bien. Entonces, muchachos, el nuevo tema se trata de probabilidades y más o menos en la siguiente situación me están dando de que Enrique va a elaborar una lista de platos nutritivos para la alimentación de su familia, ¿ya? Para esa semana dispone de 4 entradas y de 7 segundos. Ahora, para saber lo que va a preparar durante la semana, él va a colocar en una caja los papelitos con los nombres de las 4 entradas. Y en otra caja va a colocar los 7 papelitos con los nombres de los segundos. Muy bien. En el caso de la caja de las entradas, de la entrada, del menú de entrada, como solamente tiene 4 papelitos, saca un papelito, lo lee y lo devuelve a la caja. ¿Cuántas veces va a ser esa devolución? En esa devolución solamente haría 3 veces hasta completar las 7, o sea, más o menos así. El primer día saca el papel de la entrada, estoy hablando, lo lee y lo devuelve. El segundo día saca el papel, lo lee y lo devuelve. El tercer día saca el papel, lo lee y lo devuelve. Y a partir del cuarto día ya no devuelve los papelitos de la entrada. En cambio, en la caja de los segundos, ahí va a sacar un papelito cada día. ¿Y qué hace? Lo lee y ya no lo devuelve ya, porque tiene un papelito para preparar de segundo cada día. ¿Va? Y lo resto para estas 2 semanas es, bueno, en este caso yo lo voy a trabajar en esta semana, elaborar un esquema para representar todas las combinaciones entrada-segundo posibles durante los 3 primeros días de la semana y determinar la probabilidad de sacar una entrada y un segundo al gusto de uno de los familiares en el primer día. Muy bien. Y también me piden responder 2 preguntas. ¿Qué sucede si aumentamos la cantidad de entradas y disminuimos la cantidad de segundos? ¿Y en qué beneficia prever el menú de la semana? Averigua sobre menús nutritivos que podrías sugerir teniendo en cuenta los productos de tu localidad o región. Muy bien, yo voy a empezar por acá, por los menús nutritivos que podrías sugerir teniendo en cuenta los productos de tu localidad o región. Miren, en este caso eh, como me mencionan, hay 4 entradas de acuerdo a la localidad.
yo voy a colocar las 4 entradas y los 7 segundos, de acuerdo a la localidad donde vivo, ¿ya? En este caso yo estoy considerando de entradas como papa a la huancaína, sopa de sémola, aguadito y ceviche. Esas son mis 4 entradas que estoy considerando. Y en el caso de segundos estoy considerando arroz con pato, estofado de pollo, ají de gallina, pescado frito, tallarines verdes, seco de res y adobo de cerdo. Esos 7 segundos estoy considerando. Muy bien. Ahora, para darle solución a esto, me piden que utilice el método de Polya. ¿Cuál es el método de Polya? El método de Polya tiene 4 partes, donde la primera parte es comprender el problema, la segunda parte es realizar una estrategia o un plan, la tercera parte es ejecutar esa estrategia o el plan, y la cuarta parte es reflexionar sobre el desarrollo que hemos hecho, ¿no? Entonces empecemos con la primera parte, comprendemos el problema. En este caso voy a considerar varias preguntas acá. La pregunta dice, ¿cuáles son las entradas que puede preparar Enrique? Bueno, en este caso las entradas, yo he considerado estas 4 entradas, papa a la huancaína, sopa de sémola, aguadito y ceviche, ¿ya? Tú puedes considerar otra de acuerdo a la región donde vives. En la pregunta dice, ¿cuáles son los platos que Enrique puede preparar como segundo? En este caso yo he considerado arroz con pato, estofado de pollo, ají de gallina, pescado frito, tallarines verdes, seco de res, adobo de cerdo. Muy bien. La pregunta C. ¿Cómo decide Enrique qué entrada y segundo preparar cada día de la semana? Bueno, Enrique toma un papelito de cada caja y tiene la combinación entrada-segundo. Para las entradas toma un papelito, lo lee y lo devuelve a la caja, dado que solo dispone para 4. Y en cambio para los segundos tiene uno cada día de la semana. O sea, saca un papelito y lo lee y ya no lo devuelve a la caja. Muy bien. En la pregunta D, ¿qué te piden las preguntas del reto? Las preguntas del reto me piden 2 cosas. Elaborar un esquema que represente todas las combinaciones de entrada y segundo y determinar la probabilidad de sacar una entrada y un segundo al gusto de uno de sus familiares. Ahora vamos por la segunda parte. Vamos a diseñar o vamos a seleccionar una estrategia o plan. Aquí voy a considerar también 2 preguntas. En este caso dice, ¿qué estrategias te ayudarán a resolver las preguntas del reto? En este caso yo voy a hacer un diagrama del árbol y voy a usar una fórmula, ¿ya? Pregunta 2. ¿Qué regla utilizarías para determinar la probabilidad de que un día cualquiera prepare una entrada? Bueno, en este caso voy a usar la fórmula. En este caso sería la fórmula de Laplace. ¿Cuál es la fórmula de Laplace? Laplace dice que la probabilidad de un evento va a ser igual a la cantidad de casos favorables de ese evento sobre la cantidad total de casos posibles. ¿Cómo así? No entiendo. Muy bien. Más adelante te voy a explicar cómo se desarrolla esto, ¿ya? Vamos a la tercera parte, que es ejecutamos la estrategia o plan. En la pregunta 1 yo he considerado aplica la primera estrategia que seleccionaste, o sea, esto que está acá, diagrama del árbol, lo que voy a hacer yo, para saber cuántas combinaciones de entrada y segundo puede preparar Enrique. Que esto es similar a la pregunta 1 del reto, que dice elaborar un esquema para representar todas las combinaciones entrada-segundo posibles durante los 3 primeros días de la semana. Yo en este caso voy a considerar primero para la primera semana, para la segunda, para el primer día. Para el segundo día y para el tercer día solamente te voy a mencionar cómo sería, ¿ya? Mira, más o menos la entrada y los segundos que yo he considerado pueden ser así. Mira, por ejemplo, en la entrada, el primer día puedo preparar papa a la huancaína con arroz con pato. O puede ser papa a la huancaína con estofado de pollo. O puede ser papa a la huancaína con ají de gallina. O papa a la huancaína con pescado frito. O papa a la huancaína con tallarines verdes. O papa a la huancaína con seco de res. O la combinación de papa a la huancaína con adobo de cerdo. Cualquiera de esas opciones puede preparar. O también puedo cambiar acá la entrada. En este caso la otra entrada fue sopa de sémola. En la sopa de sémola también puedo hacer las mismas combinaciones. Sopa de sémola con arroz con pato, sopa de sémola con estofado de pollo, con ají de gallina, con pescado frito, con tallarines verdes, con seco de res y con adobo de cerdo.
Cualquiera de esas combinaciones. O también le puedo cambiar la entrada. En este caso estoy considerando aguadito, que puede ser la combinación aguadito con arroz con pato, con estofado de pollo, con ají de gallina, con pescado frito, tallarines verdes, seco de res o con adobo de cerdo. O la última entrada que consideré era ceviche. Entonces puede ser un ceviche con arroz con pato, con estofado de pollo, con ají de gallina, con pescado frito, con tallarines verdes, con seco de res o con adobo de cerdo. Cualquiera de esas combinaciones puede considerar él en el primer día. Entonces, ¿cuántas combinaciones puede considerar? En este caso es, ¿cuántas hay? 28, ¿no es cierto? Porque aquí hay 7 combinaciones, acá hay 7, 7 y 7. En total habrían 28 combinaciones que puede considerar el primer día. Eso corresponde al primer día, pero ahí te piden los 3 días. Y en el segundo día ya no habrían 28 combinaciones. ¿Por qué ya no habrían 28 combinaciones? Porque mira, en el primer día, supongamos que saca papa la huancaína, este papelito lo vuelve a reponer en la caja. En cambio, lo que saque acá de segundo, ya no repone el papelito. Supongamos que saque arroz con pato el primer día. Entonces el segundo día queda cualquiera de estas 6 opciones. Ya no puede ser el segundo día arroz con pato, ya no podría repetirlo. Entonces, el primer día son 4 entradas con 7 segundos, 4 por 7 sería 28. En el segundo día van a volver a hacer las 4 entradas, pero ya no serían los 7 segundos. ¿Por qué? Porque en el primer día cogió cualquiera de estos segundos. Entonces en el segundo día, ¿cuántos segundos serán? 6, ¿cierto? Entonces serían 4 entradas que hay de opciones por 6 segundos que hay de opciones. 4 por 6 sería 24 combinaciones que puede utilizar el segundo día. En el tercer día todavía va a haber 4 entradas de nuevo. Pero en el tercer día ya no van a haber las 7 opciones de segundo, sino ¿cuántas opciones? 5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el primer día ya cogió cualquiera de estos. Supongamos que el primer día cogió arroz con pato. El segundo día eligió estofado de pollo. Entonces, el tercer día ya le quedan estas 5 opciones solamente. 5 opciones de segundo por 4 opciones de entrada. 5 por 4 serían ¿cuántas combinaciones? 20 combinaciones sería el tercer día. Entonces, más o menos sintetizando esto. El primer día, ¿cuántas combinaciones posibles puede hacer? 4 por 7, 28, ¿cierto? El segundo día, 4 por 6. 4 por 6 sería 24. 24 combinaciones. El tercer día, 4 por 5, ¿no es cierto? 4 por 5, 20 combinaciones puede hacer el tercer día. ¿Ya? Ahí estará la primera solución del reto 1 de la semana. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas combinaciones hay para sacar una entrada y un plato de fondo? Bueno, en el primer día ya lo hemos visto, hay 28 combinaciones. En el segundo día habrá 24 y en el tercer día hay 20, ¿no es cierto? Ahora vamos a desarrollar el reto 2, que dice determinar la probabilidad de sacar una entrada y un segundo al gusto de uno de sus familiares el primer día. Muy bien. Vamos a ver cuál es la probabilidad de sacar una entrada. Acuérdate que entradas solamente hay 4. 4 entradas que yo he considerado. Papa la huancaína, sopa de sémola, aguadito y ceviche. Esas 4 entradas. Entonces, la cantidad de casos posibles, el total de casos posibles hay 4. Que son los 4 papelitos con los nombres de las 4 entradas. ¿Ya? Y como me piden sacar una entrada, entonces el caso favorable sería 1. Uno, ¿por qué? Porque me están pidiendo solamente una entrada. Muy bien, entonces reemplazando en la fórmula de probabilidad, que es cantidad de casos favorables entre total de casos posibles, casos favorables aquí sería 1, entonces arriba en el numerador sería 1 y en el denominador 4. Acuérdate de eso que siempre vas a tener en cuenta, la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Puede ser 0, puede ser mayor que 0 y puede llegar hasta 1 nada más. Por ejemplo, un cuarto, esto es menor que 1. ¿Ya? Un cuarto sería 0,25. 0,25 es menor que 1. ¿Ya?
Entonces, si la probabilidad es cero, entonces es una probabilidad nula. Si la probabilidad es uno, entonces es una probabilidad total, más o menos, que cumple todo. Vamos al lo segundo acá, porque me piden sacar una entrada y un segundo. Ahora vamos a calcular la probabilidad de sacar un segundo. ¿Cuántos segundos hay? 7. Entonces el total de casos posibles es 7. ¿Cuántos casos favorables? En este caso me pide sacar un segundo. Entonces casos favorables es 1. Y reemplazando en la fórmula casos favorables entre casos posibles sería un séptimo. ¿Ya? Ahora la pregunta es, determina la probabilidad de sacar una entrada y un segundo. Cuando acá te mencionan la palabra y, en este caso en probabilidad, cuando te mencionan la palabra y o la palabra o, eso ya deriva ya en algo así como en conjunción, conjunto. La palabra y, eso significa intersección, y la palabra o significa unión. Entonces vamos a trabajar esa parte. Entonces voy a trabajar esto, la entrada y un segundo. Una entrada y un segundo. Más o menos quedaría así. La probabilidad de sacar una entrada y un segundo quedaría así. La probabilidad de A sería una entrada. Y, este es el símbolo de I. B sería un segundo. Entonces la fórmula sería probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Ya? ¿Cuánto fue la probabilidad de A de la entrada? Esto sería un cuarto. La probabilidad de B, segundo, sería un séptimo. Y al multiplicar los dos, salía un 28avos. Y vamos a la última parte. La última parte me dice reflexionemos sobre el desarrollo. En la pregunta 1 dice, describe la estrategia empleada para resolver la situación inicial. ¿Qué cosa hice acá? Yo elaboré un diagrama del árbol para ver la cantidad de combinaciones posibles que se puede tener como menú en cualquier día. Luego, para determinar la probabilidad, utilicé la regla de Laplace, la fórmula. Y por último, se apliqué la propiedad de probabilidad de sucesos independientes. Esto, ¿ves? Sucesos independientes. ¿Ya? Muy bien. Ahora hasta ahí nomás terminamos. Pero acá quiero hacer una aclaración, muchachos. Una aclaración. Una aclaración esto que también acá me piden dos preguntitas. Me piden. Quiero desarrollarlas ahorita para que no quede ninguna duda acá. Acá me piden dos cosas. ¿Qué sucede si aumentamos la cantidad de entradas y disminuimos la cantidad de segundos? En ese caso, si aumentamos la cantidad de entradas, por ejemplo, acá ya no serían 4, sino serían 5, 6 o 7, y disminuimos la cantidad de segundos, acá serían, ya no serían 7, de repente pueden ser 6 o 5. ¿Qué sucede? La cantidad de combinaciones cambia. Por ejemplo, acá si aumentamos a 5 y acá si disminuimos a 6, 5 por 6 ya va a tener 30 combinaciones de preparar entre entrada y segundo. ¿Ah? Otro, ¿en qué beneficia prever el menú de la semana? Bueno, hay muchas familias, como en este caso, que prevén, por ejemplo, a ver, mañana domingo o mañana lunes, ¿qué voy a preparar el lunes? Bueno, ya estoy planificando qué voy a preparar lunes, martes, miércoles, ¿no? A muchas familias que planifican eso. Hay también familias como que no solamente improvisan en el día a preparar el menú del día, ¿ya? Muy bien, eso sería todo durante este día 3.